Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga a todos, o buenas tardes, más bien. Dios les bendiga a todos. Estamos aquí para nuestro espacio de reflexión bíblica del día de hoy. En estos días, desde el miércoles, desde el jueves 1 de enero del año 2026, hemos iniciado una jornada de reflexiones bíblicas esta primera semana hasta el próximo miércoles, hasta mañana, martes. Toda esta jornada de esta semana versa sobre la palabra de Dios, características de la palabra de Dios. Aquí la idea es reforzar el valor que la palabra de Dios, la Santa Biblia, tiene para nosotros los cristianos. Hasta ahora hemos visto características de la Biblia y acciones que la Biblia produce a favor nuestro. Hemos visto que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También hemos visto que la palabra es alimento, una acción que produce, que alimenta nuestra alma, que la palabra ilumina, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, que la palabra, vimos en la reflexión correspondiente al día de ayer, que la palabra produce fe al exponernos a ella, al oírla. Hoy vamos a ver que la palabra limpia y santifica. De modo que ese es el tema de hoy, la palabra limpia y santifica. Oramos y comenzamos. Eterno Dios y Padre Santo, en este día honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Bendice, Señor amado, en este momento a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que serán expuestos, Señor, a estas orientaciones bíblicas. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé a todos sabiduría, entendimiento y obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra limpia y santifica. El texto de hoy: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, les dijo Jesús a los discípulos. Juan 15:3. En aquel día en que Cristo les sirvió de ejemplo, lavándole los pies a todos. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Juan capítulo 15, versículo 3. Jesús declara que sus discípulos están limpios por la palabra que Él les ha hablado. Esta afirmación revela una dimensión poderosa de la Escritura. La palabra no solo nos instruye o nos enseña, también nos purifica. Así como el agua limpia la suciedad del cuerpo, la palabra limpia el corazón, los pensamientos y las motivaciones, y eso es una reafirmación de nuestro primer capítulo sobre las características y el poder de la palabra de Dios. Jesús, en el discurso de la vid verdadera de Juan 15, habla de la necesidad de permanecer en Él para dar fruto. Antes de hablar de la poda y del fruto, afirma que los discípulos ya están limpios por la palabra que les ha hablado, lo cual implica que cuando somos limpiados por la palabra de Dios, estamos en condiciones de llevar fruto. Cuando nosotros profundizamos en esa parábola de la vid verdadera y la necesidad de la limpieza para llevar fruto, nosotros vemos que un trabajo de los cultivadores de la uva es limpiar las ramas de las uvas para asegurarse de que los pámpanos puedan producir fruto abundante y fruto sano. De modo que cuando Cristo aborda a sus discípulos con esta parábola, algo que Él pone de entrada es que ellos ya están limpios por la palabra. Esto nos recuerda que la palabra no solo ilumina, sino que también purifica y santifica, porque la limpieza lógicamente implica santificación. La santificación no ocurre por fuerza de voluntad, o sea, yo no me puedo santificar a mí mismo. Lógicamente que la primera acción de santificación es la decisión personal de apartarnos del mundo para Dios. Eso es el primer nivel de santificación. Ahora, la santificación que apunta a la perfección de la vida humana para acomodarnos a la estatura de la plenitud de Cristo no puede ocurrir por un ejercicio personal. Es el resultado de la exposición a todos los recursos que Dios provee para que se produzca esa santificación. Uno de los recursos que Dios provee para producir la santificación, además del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. De modo que la santificación no va a ocurrir por mi propio esfuerzo,
no va a ocurrir por mi propia voluntad, sino que va a ocurrir en la medida que yo me expongo a los elementos que Dios estableció para que se produzca la santidad en mi vida. Esos recursos son fundamentalmente el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esa exposición al Espíritu Santo y a la palabra de Dios va a producir en nosotros la santificación, porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos van a guiar al conocimiento de la verdad y al conocimiento de la voluntad de Dios para infundirnos a nosotros temor y obediencia a fin de hacer la voluntad de Dios, y el resultado será la santificación, el alcance de la estatura de la plenitud de Cristo. De modo que no ocurre por la voluntad nuestra, sino por la exposición continua a la verdad de Dios, la verdad del Evangelio. La palabra revela lo que está fuera de orden en nuestra vida, confronta lo que necesita ser transformado en nuestra vida. Cuando vamos a la palabra de Dios, ella como un espejo refleja, nos hace ver aquello que necesita ser transformado, que necesita ser cambiado, de modo que la palabra de Dios ordena lo que está desordenado, confronta lo que necesita ser transformado y renueva lo que ha sido desgastado, dañado, destruido en nosotros. Es un proceso profundo. A veces es un proceso que será incómodo porque va a tocar áreas de nuestras vidas a las que nosotros estamos acostumbrados y que posiblemente no estamos dispuestos a cambiar en ese momento que el Espíritu la trae a flote para que sean transformadas. Por lo tanto, va a ser incómodo porque va a implicar una renuncia de algo que el Espíritu me revela que está mal, pero que de alguna manera yo me he acomodado, me he amoldado a eso y no quiero renunciar, por lo menos en ese momento, hasta que no someto mis deseos a la obediencia del Señor. Pero siempre será un proceso liberador. Siempre que la palabra de Dios me confronte y el Espíritu Santo por la palabra me redarguya aún aquellos elementos incómodos que produce esa confrontación en mí, porque no quiero renunciar a algo que me agrada, pero que no le agrada al Espíritu Santo. Ese proceso será a veces incómodo, difícil, porque es una confrontación, pero al final, cuando me someto a él en obediencia, será un proceso liberador. Cuando permitimos que la palabra de Dios nos lave, Dios remueve actitudes, hábitos y pensamientos que impiden el fruto espiritual en nuestras vidas. Cuando permitimos que la palabra nos lave, nos limpie, Dios remueve actitudes, conductas, hábitos y pensamientos que impiden el fruto espiritual en nuestras vidas. De modo que la palabra de Dios, cuando nos confronta y nosotros nos dejamos confrontar y acudimos en obediencia a esa invitación del Espíritu Santo a través de la palabra para cambiar, eso va a remover actitudes, conductas, hábitos y pensamientos que impiden que podamos llevar fruto espiritual. Ya ustedes están limpios, le dijo Jesús. La limpieza no es el resultado de rituales externos. El profeta Jeremías le dijo al pueblo de Israel: aunque te lave con lejías y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado no podrá ser borrada. De modo que la limpieza no va a ocurrir por ritos externos. Yo no soy limpio porque yo sea un buen religioso. Puedo ser un buen religioso y todavía estar acumulando cosas que a Dios no le agradan, porque la religiosidad es convertir el evangelio, que no es religión, en un rito religioso y creer que por meras acciones rituales vamos a poder alcanzar la santidad que solo es posible alcanzar por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, el poder de la palabra trabajando en nosotros para revelarnos lo que está mal y arrancarlo de nuestras vidas, y un espíritu de obediencia para someternos a lo que el Espíritu revela a través de la palabra de Dios. De modo que Cristo dice que por la palabra que les ha hablado es que los discípulos han sido limpios. La voz de Cristo es el agente purificador. La palabra no solo informa, sino que transforma, y esto aquí es un elemento repetitivo. Siempre hemos dicho, la palabra de Dios no es simple información, es información que transforma.
No hay solo historias allí y eventos y acontecimientos importantes, maravillosos, históricos, verídicos, pero no vamos a ello como para leer las noticias pasadas, unas historias hermosas, sino que esas informaciones producen transformación en nuestra vida. La santificación comienza con la recepción obediente de la palabra de Dios. La santificación comienza cuando nosotros recibimos obedientemente la palabra de Dios. Jesús usa una imagen de la vid y los pámpanos para mostrar que la limpieza es necesaria para dar fruto. Un discípulo que no se expone a la palabra vive cargando polvo, heridas y patrones que estorban su crecimiento. Normalmente las uvas se dan en terrenos áridos. Esos terrenos áridos producen muchas malezas, mucho polvo y producen sequedad en las ramas débiles de la vid. Esa sequedad en las ramas débiles de la vid, más toda la polvareda que levanta la sequía y toda la contaminación y plagas que se pueden producir en medio de la sequía, van a impedir que la vid produzca buen fruto y abundante fruto. De modo que Cristo le dice a los discípulos que para poder llevar fruto tienen que estar limpios y que ya ellos están limpios por la palabra. Un discípulo que no se expone a la palabra vive cargando entonces todas esas malezas, heridas y patrones que estorban su crecimiento. Si nosotros como creyentes queremos crecer, entonces tenemos que exponernos a la palabra de Dios, que es la que va a limpiar todas las malezas de nuestras vidas y va a provocar un crecimiento genuino en nuestra vida espiritual. Pero un discípulo que se deja limpiar por la palabra experimenta libertad, claridad y una vida más alineada con la voluntad de Dios. Un discípulo, un creyente que se deja limpiar por la palabra experimenta libertad, claridad y una vida más alineada con la voluntad de Dios. La palabra es como agua que lava las impurezas del corazón. Así como el agricultor limpia la vid para que dé más fruto, la palabra limpia al creyente para que su vida sea fecundada. La limpieza es continua, no basta con una experiencia pasada, necesitamos la acción constante de la palabra de Dios. Y esto es importante, la limpieza es continua, porque mientras vivimos en este mundo estamos expuestos a recoger contaminación de este mundo en pensamientos, en conductas, en acciones o en reacciones a las situaciones del día a día. Estamos expuestos a recoger impurezas, de modo que la limpieza es una acción continua, y como es una necesidad de acción continua, necesitamos continuamente ir a la fuente de limpieza, que es la palabra de Dios. No basta con una experiencia pasada, necesitamos la acción constante de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, David pide ser limpiado con hisopo y lavado para ser más blanco que la nieve, en Salmo 51, que es el salmo del arrepentimiento después de aquel pecado terrible que había cometido. El salmista David, reflexionando y después de un tiempo de haber sufrido y padecido el pecado en su interior y haber sido confrontado, pide en el Salmo 51 ser limpiado con hisopo y lavado para ser más blanco que la nieve. Salmo 51. Y también Jesús, cuando oró al Padre, le dijo al Padre a favor de sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De modo que la palabra de Dios es un recurso para la purificación, para la limpieza, para la santificación. La palabra no solo nos muestra lo que está mal, nos capacita para vivir de manera santa, nos recuerda quiénes somos, nos guía hacia la verdad y nos prepara para dar fruto permanente. Repito eso, la palabra no solo nos muestra lo que está mal, sino que nos capacita para vivir de manera santa, nos recuerda quiénes somos, nos guía hacia la verdad y nos prepara para dar fruto permanente. Qué bueno es el Señor, que nos ha dejado la palabra para que nosotros podamos crecer por medio de ella. Hoy identifica un área de tu vida que necesita limpieza. Un pensamiento recurrente, una actitud, un hábito, una herida o una conducta. Luego que identifique eso que en tu vida necesita ser limpiado, transformado,
piensa en un pasaje bíblico que confronta esa área de tu vida. Por ejemplo, si está abrumado por sentimientos de ira, de enojo, de odio, resentimiento, etcétera, entonces vas a la Biblia a buscar pasajes bíblicos que te confrontan sobre esa problemática. Debes recibir la confrontación de la palabra de Dios, permitir que la palabra de Dios te ayude a entender que en la presencia del Señor eso impide tu crecimiento, para entonces dejar que el Espíritu Santo te guíe en el camino hacia la transformación. De modo que luego de identificar esas áreas de tu vida que necesitan ser confrontadas, busca el pasaje bíblico que las confronta. Lee, medita y ora para que el Espíritu Santo te renueve. Es un proceso intencional. No solamente vamos a esperar que algún día el Espíritu Santo me haga sentir mal por aquello que yo sé que está mal. Si hay cosas en mi vida que yo sé que están mal, entonces debo auxiliarme, ir a donde está el principio bíblico que confronta esa mala conducta y pedirle al Espíritu Santo que remueva esa mala conducta por medio de la palabra y que renueve mi espíritu para poder comportarme, conducirme en la forma que Dios espera que yo me comporte y me conduzca. La santificación comienza cuando dejamos que la palabra nos toque donde más lo necesitamos. De modo que esa es la acción que nosotros tenemos que empezar a tomar. Identificar un área de nuestra vida que necesita limpieza. Buscar un texto que confronte esa área de nuestras vidas. Permitir que la palabra te lave. No solo leer ese pasaje, sino meditar el pasaje, memorizar el pasaje y obedecer el pasaje. Recuerde que el apóstol Santiago dice que no podemos ser oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de la palabra. De modo que después de identificar la conducta, identificar el pasaje que confronta esa conducta y leer la palabra de Dios, debemos permitir que la palabra de Dios nos lave esa conducta. Debemos leer la palabra, meditar la palabra, memorizar la palabra y obedecer la palabra. Debemos hacer de eso un hábito. Cada vez que encontremos un área de nuestras vidas que debe ser tocada, transformada, renovada, cambiada, debemos buscar el recurso de la palabra de Dios que confronta esa conducta. Y debemos hacer de esa práctica un hábito, porque no podemos dejar envejecer las malas conductas en nuestras vidas, sino que identificadas las malas conductas debemos vencerlas, no envejecerlas, vencerlas. La palabra no solo guía, sino que limpia y santifica. Sin esa limpieza no podemos dar fruto abundante en Cristo Jesús. Dios espera que nosotros demos frutos y que llevemos mucho fruto. El desafío de hoy es permitir que la palabra confronte y purifique nuestra vida cada día para que podamos ser un creyente fructífero, porque Dios espera de nosotros mucho fruto. Preguntas para reflexionar. ¿Qué área de tu vida sientes que necesita ser limpiada por la palabra de Dios? ¿Hay algún área de tu vida que necesita ser limpiada por la palabra de Dios? ¿Qué área es esa? Identifícala, porque identificarla es el primer paso para transformarla. ¿Cómo has experimentado la obra purificadora de la palabra de Dios, de la Escritura, en tu carácter o decisiones? ¿Recuerda alguna conducta de tu vida que empezó a ser cambiada cuando fuiste confrontado por la palabra de Dios sobre esa conducta? ¿Hay alguna área de tu vida, conducta de tu vida que recuerda que la obra del Espíritu Santo empezó a transformar tu vida a partir de una confrontación de la palabra de Dios? Y tercera pregunta, ¿qué pasos puedes tomar para exponerte más consistentemente a la palabra que santifica? ¿Qué pasos puedes tomar para exponerte más consistentemente a la palabra que santifica? Uno de los pasos que debes tomar es el que hemos aconsejado. Identifica un área de tu vida que necesita limpieza, busca el texto bíblico que confronta esa área, permite que la palabra te lave al leerla, meditarla, memorizarla y obedecerla, y convierte esto en un hábito en tu vida. No en un rito, sino en un hábito, en una conducta sana, adecuada y valiosa para guiarnos Dios a nuestro crecimiento espiritual. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Esta es la reflexión del día de hoy sobre la palabra limpia y santifica, que es una de las acciones
que la palabra de Dios hace a nuestro favor. Ojalá que Dios nos ayude a que nos dejemos limpiar y santificar cada día por la acción de su palabra y de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Dios y eterno Padre Celestial, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta palabra. Permite que cada uno de mis hermanos y hermanas que serán, Señor amado, confrontados por esta reflexión, ellos puedan poner en práctica obedientemente los ejercicios espirituales necesarios para la limpieza y santificación de sus vidas por medio de tu palabra y de la obra del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde.